como está diciendo el doctor, como tal, uno de nuestros principales focos es que ustedes se sientan a gusto con la prestación del servicio y para nosotros es muy importante también escucharlos. Como les venía también diciendo, el tema es muy importante en el que vamos a trabajar hoy y es entornos protectores. Sandra Gómez, ella es magíster en de salud familiar de la Universidad Católica de Oriente, ella es trabajadora social. La verdad es un honor también tenerla acá. Nosotros siempre tenemos una planeación de los primeros 6 meses acerca de las personas que van a estar y créanme que no es el primer aparecido. Realmente qué chévere que Sandra esté acá porque ella tiene alto bagaje en este tema, trabajo con familias y por eso decidimos que ella trabajara acá y trajera este tema a la mesa. Entonces le voy a dar paso a Sandra que está por acá conectado para las personas que no la conocen. Ella específicamente está con el servicio de las mujeres y de especiales. Entonces, Sandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ana, buenas noches, doctor, y buenas noches a todas las familias que hoy nos están acompañando en este encuentro académico tan importante. Bueno, Sandra, entonces le damos paso a tu conferencia. Vamos a ver cómo nos va. Listo. ¿Me permites compartir pantalla? Listo ya. Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, Sandrita, que se está viendo. Sí. Listo. Bueno, como les dijo Ana María, mi nombre es Sandra Milena Gómez Osorio. Yo soy trabajadora social egresada de la Universidad de Antioquia y tengo una maestría en salud familiar que terminé en el 2020 en la Universidad Católica de Oriente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los entornos, ¿cierto? Y es entender un poco el tema de la salud no desde la ausencia de la enfermedad como tal, sino desde otros factores que influyen en la salud y que es importante que las familias empiecen a identificar estos otros factores y cómo de alguna manera influyen o no de manera positiva en la salud, ¿cierto? Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, tiene este concepto, la salud en estado completo, bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿cierto? Yo pienso que ya hemos escuchado términos como es muy importante la salud mental, ¿cierto? O mente sana en cuerpo sano. Ahorita, pues por el tema de la pandemia, se han visto muchas afectaciones desde la salud mental, pero la salud mental ya la veníamos trabajando desde hace un buen largo tiempo, ¿cierto? Identificando cuáles han sido los factores que inciden de manera negativa, sobre todo en los territorios, y cómo abordarlas. Es por eso que la mayoría de los municipios cuentan con una política pública de salud mental y de otras atenciones en salud, ¿cierto? Es importante entender que la salud está influenciada por unos determinantes sociales. Entonces, existen unos determinantes que es el punto de partida. Entonces, las enfermedades no se distribuyen por el azar, sino que están profundamente determinadas por la estructura social, política y económica en la que vivimos. Es decir, la salud es afectada por todo el entorno en el que vivimos. Y ahorita, precisamente porque los gobiernos se han dado cuenta que la salud la afecta todo, se han articulado tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de la mayoría de los países, por no decir todos, y hay una agenda que se debe cumplir para el 2030, que se llama los Objetivos del Milenio. Creo que muchos han logrado escuchar los objetivos del milenio y lo que buscan de alguna manera es reducir esas brechas de las personas para que tenga un goce efectivo de sus derechos, especialmente el de la salud. Recuerden que en Colombia la salud es un derecho fundamental, como es la vida, ¿cierto? La vida es un derecho fundamental y está ligado a la salud, porque si tenemos dificultades en la salud o no tenemos salud, no tenemos calidad de vida. Entonces, casi siempre, cuando se coloca una tutela al sistema de salud, siempre se ampara al derecho de la vida, porque me está afectando la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que los determinantes sociales son aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.
Es decir, la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, la salud tiene que ver también y está afectada por la ausencia de la atención médica, porque la gente no tenga acceso a una alimentación balanceada, también por el conflicto armado, ¿cierto? Que nos genera un montón de factores a nivel social, a nivel emocional y económico, ¿cierto? Las condiciones prenatales, por eso es muy importante cuando en un ingreso preguntamos cómo fue el proceso del embarazo, qué dificultades tuvo durante el embarazo, ¿cierto? El tema de saneamiento básico, no tener agua potable, no hacer buena disposición de los residuos, también genera factores importantes en la salud, la inequidad, la falta de educación. Entonces, mire que hay un montón de factores que influyen directamente en la salud y que no es precisamente la enfermedad, no es la hipertensión, no es la diabetes, no. Tenemos un montón de factores que están en nuestro entorno que influyen directamente en la salud. Entonces, por eso existe un montón de políticas que buscan ser articuladas. ¿Para qué? Para que todos los organismos y todas las instituciones trabajen de manera articulada para lograr ¿qué? La salud, ¿cierto? En Colombia, luego de la ley 100, que se enfocó mucho fue en el tema de la enfermedad y luego de muchos años se dio cuenta la importancia de trabajar en toda componente de la promoción y de la prevención, dio origen a la ley estatutaria, la 1751. Es decir, también es importante, familias, que ustedes conozcan que en el tema de salud hay una infinidad de normativas, ¿cierto? No hemos terminado de conocer una normativa, de aplicarla, mirar los resultados y ya hay una nueva normatividad. Entonces, eso también ha sido un factor no muy positivo para poder medir indicadores. Sin embargo, el gobierno nacional, a través pues, del Ministerio de Salud, buscó que a través de esta ley se pueda respetar, proteger y garantizar el goce efectivo de la salud, ¿cierto? ¿Desde qué punto? Desde la provisión integral de los servicios desde salud, desde la prevención hasta la rehabilitación, de la reducción de las desigualdades, actuando sobre los determinantes de la salud, la obligatoriedad al Estado de garantizar la disponibilidad de los servicios en zonas marginadas y la baja densidad poblacional y retirar las oportunidades y continuar con la atención sin dilatar, sin interrumpir, o sea, que no hayan barreras, ni siquiera en la prestación de servicio de salud, que no hayan barreras en ningún goce efectivo de los derechos. Entonces, familias, esto es lo que está buscando ahorita Colombia a través de la ley estatutaria de salud. Cuando se nace la ley estatutaria, ¿cierto? Entonces se crea una política que es la política de atención en salud que se llama país. No sé si las familias han escuchado mencionar este tema de país, pero cuando lo escuchen es la política de atención integral en salud, ¿cierto? ¿Qué busca esta política? Orientar al sistema hacia la generación de mejores condiciones en salud. Entonces, en esta nueva política nos integraron a todos, desde el actor más pequeño hasta el actor más grande, ¿cierto? ¿Qué busca qué? Que los servicios de salud sean de manera oportuna, eficaz y con calidad, ¿cierto? Entonces, tener una vivienda digna hace parte de salud. Tener acceso a la educación hace parte de salud, tener agua potable hace parte de salud. Entonces, mire la importancia de que haya una articulación interinstitucional. ¿Para qué? Para que las personas, sobre todo las más vulnerables, gocen de los derechos y no se vea afectada la salud. Porque cuando uno empieza a mirar las falencias en cada uno de estos programas o estos entornos, siempre la salud queda afectada, ¿cierto? Entonces, si yo vivo en una casa que no tiene las mejores condiciones para habitarla, humedades, está en obra negra, o sea, siempre va a afectar la salud. Si no tengo agua potable, siempre va a afectar la salud. Si las vías de acceso no son las mejores, o sea, ya eso es una barrera a los servicios de salud. Entonces, mire, familias, el componente de salud tan grande y no es solamente el hospital, salud es todo. Entonces, hablamos de país, hablamos de mías, hablamos de rías, hablamos de Maite y nos enredan la vida, ¿cierto? Entonces, nos la enredan a nosotros que somos de salud, ahora
¿cierto? Las personas que de pronto no hacen parte de salud y dirán, ¿y eso qué es? ¿Y para qué es? ¿Y cómo se come? ¿Cierto? Precisamente a partir de la política pública de atención se crean unos programas, unos modelos de atención y hoy vamos a hablar específicamente de las rutas integrales de salud, pero vamos a hablar de un componente que se llaman los entornos saludables. ¿Para qué? Para que nosotros como familia empecemos a encontrar en estos entornos unos factores protectores, pero también a identificar unos factores no tan protectores, unos factores de riesgo y cómo a partir de identificarlos puedo mejorar condiciones a nivel familiar y por ende en el tema de la salud, ¿cierto? Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces está el Maite, está las RIAS, está las MIAS, está el país, que busca que familias el goce efectivo de la salud. Si yo tengo salud, gozo efectivamente de mis otros derechos. Bueno, en las rutas integrales de salud existen muchos componentes, entonces está el momento del curso de vida, que es la niñez, la infancia, el adulto mayor, están los grupos de riesgo, entre las RIAS se identificaron varios grupos de riesgo, entre ellos los, se me fue en este momento, el consumo de sustancias psicoactivas, el tema de salud mental, el tema de crónicos que son los hipertensos, también hay un componente que es la gobernanza en salud, ¿cierto? Hemos identificado que también existen dificultades en la gobernanza de salud, entonces eso ha generado que existan más dificultades en la salud de algunos territorios. Existen categorías de atención, ¿cierto? Entonces están las categorías de primer nivel, que se quieren enfocar más es en la atención primaria de salud, todo el componente educativo y preventivo, y hay un componente que es el tema de los entornos, ¿cierto? Que en eso nos vamos a centrar un poquito, porque es muy importante, familias, que ustedes conozcan cuáles esos entornos que están alrededor de esa familia, qué objetivo tienen y cómo de alguna manera esos entornos me pueden favorecer o no en el proceso terapéutico que tenemos como familia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Como que todo claro. Va a continuar. ¿Listo? Entonces, el entorno de alguna manera lo es todo. Entonces, esa es la importancia de que nosotros como familia identifiquemos aspectos a mejorar y aspectos a fortalecer. Y como les dije anteriormente, identificar factores protectores y factores de riesgo en los entornos en los cuales vivo, crezco, socializo, ¿cierto? Y sobre todo esos entornos que protegen a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Listo? Entonces, el Ministerio de Salud habla que los entornos son los... Hola. Hola, buenas. Yo estaba levantando la mano por el... Ah, qué pena. Cuéntame. No, pues estaba escuchando bien su introducción y todo, sino que mi hijo aquí me acaba de leer que la Corte Institucional de Colombia acabó de aprobar es que el suicidio asistido por los médicos. Sí, la eutanasia. Pues lo acaban de aprobar, eso está muy delicado. Eso está muy delicado porque yo lo digo que es muy delicado porque mi hijo que está allá en la clínica que tiene esquizofrenia paranoide vive pidiendo eso. Sí, yo me imagino, o sea, como eso apenas fue aprobado hoy, si éramos conocedores que se venía esa dinámica pues de aprobar o no la eutanasia asistida en Colombia, pero tendríamos que leer qué salió el fallo porque considero que es muy similar al embarazo interrumpido, ¿cierto? Que van a haber también unas líneas o unas condiciones específicas para poder solicitar eso. Entonces, me queda como tarea leer el fallo, porque sí he estado muy pendiente de ese tema. Entonces, y quizás ese será un tema para luego abordarlo, ¿cierto? No solamente por nuestros hijos o por nuestras hijas o por situaciones, sino para conocer un poco de este tema que es importante para todos. Bueno, entonces, como
como les estaba diciendo, entonces los entornos es la vida cotidiana donde los sujetos se desarrollan, construyen su vida, construyen vínculos, tienen relaciones sociales, históricas, culturales, el tema político, son los, o sea, donde todos nosotros hoy estamos, o sea, en este momento, hoy todos nos encontramos o en el entorno familiar o los que estamos laborando y todavía estamos en la oficina pegaditos del celular, del computador, estamos en un entorno laboral. Entonces, mira que hay unos entornos que siempre van a estar sujetos a nosotros, solamente fortaleciendo, buscando fortalecer las dinámicas de las personas y de las familias. Listo. Las características de los entornos saludables, como estábamos hablando, favorecen el desarrollo sustentable y sostenible, promueven el desarrollo de capacidades, contribuyen al bienestar del individuo y colectivo, producen, resignifican prácticas y normas que constituyen en formas de vivir, generan, ayudan a tener una mejor salud, ¿cierto? Ofrecen protección, seguridad, confianza para la vida y confianza para las personas y los colectivos. Permiten la gestión del ejercicio de los derechos y generan condiciones de protección, seguridad, convivencia y cuidado. Podríamos decir que estas características que menciona el Ministerio de Salud sobre los entornos saludables se pueden considerar factores protectores, siempre y cuando cumplan con esos criterios, porque quizás ahorita, más adelante, cuando tengamos la participación, vamos a identificar que en los entornos también hay factores de riesgo. ¿Cuáles son esos entornos saludables que habla la política de atención integral en salud y que están dentro de las rutas de salud? Entonces hablan del entorno hogar, hablan del entorno educativo, hablan del entorno comunitario y hablan del entorno laboral. En esos 4 entornos es donde se desarrolla la vida de las personas, ¿cierto? Y hay un curso de vida. Entonces está desde la gestación, primera infancia, adultez, y cada curso de vida tiene unas necesidades específicas en el entorno, ¿cierto? Entonces, por eso existen dentro de los planes de beneficios, la CPS, lo que conocemos, existen los programas de promoción y prevención. Entonces hay unos programas para las gestantes, hay unos programas para los niños, hay unos programas para los adolescentes. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada curso de vida, hay unos programas. Y lo mismo pasa desde el entorno educativo. Entonces está preescolar, está jardín, está primaria, también está desde el entorno comunitario, de lo que ofrecen las instituciones. Entonces está que baloncesto para iniciar, que baloncesto ya profesional para los que terminan y les gusta ese tema, y está el componente laboral que se espera se desarrolle a partir de los 18 años, ¿cierto? Recuerde que en Colombia todo niño y toda niña que trabaje menor de 14 años se considera explotación infantil, y mayor de 14 años deben de pedir un permiso especial en comisaría de familia o inspección de policía, y tiene unas condiciones también especiales para solicitar este permiso, pero se supone que en Colombia se labora a partir de los 18 años. Entonces vamos a hablar un poquito del entorno hogar, ¿cierto? Se comprende como el escenario de refugio, acogida y afecto. Constituye un espacio de residencia permanente y es fundamental para el desarrollo y establecimiento de vínculos y relaciones sociales de base para la vida social, cultural, política de las personas y las familias. Por lo tanto, pueden ser hogares familiares o no familiares. ¿Qué consideran ustedes familia? Lo que pasa es que tengo acá la pantalla en una forma que no me deja ver las manos alzadas, pero ¿qué consideran ustedes que qué más pasa en el entorno hogar? Cuéntenos. En un entorno se cuida a los demás, los integrantes. Sí, muy bien. ¿Qué más? Se protege. En un entorno se aprende. Sí,
Esto se me pasó. ¿Qué más se puede pasar qué más puede pasar en el entorno familiar? ¿Qué más? ¿Cuáles son nuestras funciones como papás? Se aprende los valores. Muy bien, Se educa. Se educa, se protegen. muy bien. Se ¿Qué corrige. más pasa en un entorno hogar? Ujú. Y se corrige Se puede ¿en dialogar base en qué? también. Sí. Y se corrige desde el respeto, ¿cierto? Desde el También se amor. equivoca. También se equivoca. Y es importante aprender de las equivocaciones, ¿cierto? Ya de manera interna, ¿cierto? Cada uno se va a preguntar qué tan seguro es el hogar, ¿cierto? Qué tan dinámico es el hogar de cada uno. Si realmente el hogar, esa casa, que no es solamente una casa de 4 muros, ¿cierto? Sino que es una casa donde viven personas con emociones, con sueños, también con situaciones difíciles. O sea, ¿cómo está ese entorno? De manera individual, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué está faltando? ¿Por qué? Porque el entorno hogar, y yo que soy trabajadora social, considero que es uno de los 4 entornos el más importante, porque dependiendo de cómo desarrolle yo mis habilidades, mis emociones, desarrolle yo la convivencia, me desempeño y funciono en los otros entornos, ¿cierto? Si yo vivo en un entorno con violencia intrafamiliar, hostil, ¿cierto? Posiblemente mi función y mi rol en los otros entornos no va a ser muy asertivo, ¿cierto? Entonces, siento que ese entorno hogar es el pilar de todo. En el entorno hogar no solamente es el tema del afecto, es el tema de la norma, es el tema de los roles, sino que también en el hogar aprendemos prácticas de autocuidado, ¿cierto? Desde el entorno salud, yo aprendo a socializar con otros. Entonces, miren lo importante, familias, el entorno hogar y cómo influye de manera positiva o negativa en el estado de la salud de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque para el que es adolescente, qué pereza la mamá echando cantaleta, ¿cierto? Y para la mamá, qué susto con el adolescente. Entonces, mire que ella se va moviendo un montón de situaciones a nivel emocional, a nivel mental, incluso a nivel físico, que va alterando la dinámica familiar. Bueno, vamos para el entorno educativo, comprendido como el escenario de vida cotidiana donde la comunidad educativa desarrolla capacidades a través de procesos de enseñanza, aprendizajes contextualizados que permiten la construcción social y reproducción de la cultura, el pensamiento, la afectividad, los hábitos y estilos de vida, que le brindarán mejores formas de vivir y relacionarse consigo mismo, con los demás y con el ambiente, ¿cierto? En algunos escenarios incluso se habla que el entorno educativo es como el segundo hogar, ¿cierto? Porque los niños y las niñas, jóvenes, adolescentes pasan un periodo en la casa, un periodo largo también en el entorno educativo, entonces se convierte en ese segundo hogar, ¿cierto? Pero también es como identificar qué pasa en ese entorno educativo, ¿cierto? Porque muchos de los chicos y de las chicas que están en la institución, ¿cierto? Sobre todo desde el componente de salud mental, muchos vienen con afectaciones desde el entorno educativo, lo que llamamos el bullying, ¿cierto? Pero el bullying también desde dónde se construye, desde el hogar. Entonces, miren lo importante, el entorno hogar frente al desarrollo, frente al comportamiento y frente a las relaciones que yo tengo con mi entorno. Existe también el entorno laboral, también muy importante, comprendido como escenarios donde las personas e individuos se organizan para reproducir bienes y servicios en condiciones que promueven y protegen la salud, brindando bienestar a los trabajadores, sus familias y las comunidades, con la participación activa y eliminación y la mitigación de los factores adversos a su salud. Comprende los escenarios laborales, formales e informales. El entorno laboral también es muy importante, ¿cierto? Sin embargo, en Colombia, e incluso en algunos municipios, por no decir que todos los municipios, frente al el entorno laboral, existe una brecha muy grande, ¿cierto? Y es los que están laborando de manera formal y los
que están laborando de manera informal, ¿cierto? De pronto los que están laborando de manera formal tienen algunas garantías, al menos afiliación al sistema de salud, pero los que están laborando de manera informal, las garantías son mínimas. Entonces, mire que ahorita estábamos hablando de unos determinantes sociales que influyen en la salud y uno de los entornos que también influyen mucho, considerablemente en la salud es el entorno laboral, la ausencia de garantías para yo tener como mínimo la subsistencia para el cuidado, ¿cierto? No es lo mismo para una familia que tiene un trabajo estable, ¿cierto? Que alguno de sus integrantes tiene un trabajo estable a una familia donde viven día a día, ¿cierto? Donde no pueden tener las 3 comidas al día. Entonces, mire que ese entorno laboral se convierte también en un entorno determinante para el tema de la salud, y no solamente desde la salud física, también desde la salud emocional, porque también hay algunos lugares que pueden ser trabajos formales, ¿cierto? Pero también tienen una carga significativa de estrés y eso también influye en la salud. Entonces, mire lo importante. Por eso ahorita está el tema de la seguridad en el trabajo, ¿cierto? Esos profesionales que velan para que el trabajador goce de condiciones mínimas y efectivas para el desarrollo de sus actividades y que de alguna manera no exista explotación laboral. Pero eso pasa con los que tienen un trabajo formal, con los que tienen un trabajo informal, como los vendedores ambulantes, la mayoría de los agricultores, incluso las amas de casa. O sea, las amas de casa trabajan y no son remuneradas y la mayoría tienen otro trabajo y tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. Entonces, mire todas las dificultades que se encuentran en el entorno laboral y que pueden influenciar de manera negativa en la salud. Y existe el entorno comunitario, que se comprende como los espacios donde se da la dinámica social de las personas y los colectivos, dispuesto en grupos de base, redes sociales y comunitarias, así como también los espacios de relación, encuentro, desplazamiento, como son las infraestructuras, bienes, servicios dispuestos en los espacios públicos. Se comprende por espacios abiertos, caracterizados por el libre acceso, como plazas, parques, vías, espacios ubicados con infraestructura de acceso permitido a las comunidades, como lo son las bibliotecas, la ludoteca, las casas de las culturas, los museos, ¿cierto? Este entorno es súper importante, familias, porque en este entorno nosotros podemos fortalecer muchas habilidades, ¿cierto? Pienso que el éxito que tenemos en la clínica es el montón de actividades que hacen los muchachos en ella, ¿cierto? O sea, los muchachos y las muchachas siempre están ocupados, están en la clase de panadería, están en clases de arte, están en clases de yoga, están en clases de agroecología, ¿cierto? Pero mire que en el entorno comunitario existen instituciones que ofrecen también esto, ¿cierto? Entonces hay una casa de la cultura que también me brinda clases de música, clases de danza, clases de teatro. Entonces es como la manera, familias, de buscar esos espacios, ¿cierto? Donde yo pueda vincular mis hijos, mis hijas e incluso nosotros en unos temas que me pueden favorecer a nivel mental, ¿cierto? Yo ayer hacía un primer encuentro con una familia y la familia me mencionaba de plata y yo, hay situaciones que no se necesita plata, ir a un parque no se necesita plata, ir a una biblioteca no se necesita plata, ¿cierto? Y se vuelven espacios protectores y que es muy importante, familias, que cuando sus hijos y sus hijas regresen nuevamente a casa es buscar esa oferta que yo tengo en mi entorno. ¿Para qué? Para que los muchachos y las muchachas tengan el menos tiempo posible desperdiciado, por así decirlo. O sea, que no se te... o sea, cada territorio es diferente. Y yo ahorita les hablaba de determinantes sociales. Por ejemplo, de la ciudad de Medellín es muy diferente a la oferta institucional de Argelia o Nariño, por así decirlo, ¿cierto? Sin embargo, existen actividades dentro de los contextos que ayudan a favorecer
familias el cuidado de la salud y sobre todo el cuidado de la salud mental. Y está el entorno institucional, que se comprende como los espacios intramurales de las instituciones prestadoras de servicio de salud, públicas y privadas, donde interactúan los integrantes del sistema de salud para garantizar la atención integral en salud a los usuarios mediante intervenciones individuales y colectivas, teniendo en cuenta la disponibilidad de servicios habilitados en el territorio y los atributos de calidad de la atención en salud. Yo ahorita les hablaba de que existen unas empresas administradoras de beneficios, ¿cierto? Que a la vez contratan las EPS, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una EPS, fuerzas militares, está el otro que es régimen contributivo, que son las personas que elaboramos de manera formal o independiente y hacemos pago de la seguridad social, y existe la afiliación régimen subsidiado, que son aquellas personas que no tienen capacidad de pago y el Estado asume la salud, ¿cierto? Lo que conocemos como el CISBEN, pero que realmente el CISBEN no es salud, es una estrategia, es una herramienta, un mecanismo para poder tener salud. Y existe una población que busca, que los territorios buscan que cada vez sea menor, que son los pobres no asegurados, ¿cierto? Que son aquellas personas que no tienen capacidad de pago y que por alguna razón no cumplen criterios con el CISBEN o no están encuestados por el CISBEN. Pero para cada una de esa población existe un plan de beneficios, ¿cierto? Entonces existe lo que yo les estaba diciendo ahorita, entonces están los programas de promoción y prevención, que el control allí, que está la consulta del adulto sano, que está planificación familiar, pero aparte de eso, familias, los entes territoriales tienen otros programas, ¿cierto? Entonces, yo les decía ahorita, la mayoría de los municipios tienen una política pública de salud mental, que busca ¿qué? Realizar acciones para la prevención y para educar frente a la salud mental. También existen programas, unos más fortalecidos que otros, sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Y está un componente grande, que es el colectivo, que es la salud pulmones, dos de ellas transversales, y dentro de las dimensiones está la dimensión ambiental, está la dimensión de crónicos, está la dimensión de enfermedades transmisibles, no transmisibles, pero también está la dimensión de convivencia y salud mental, y está la dimensión de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, todos los territorios deben de hacer acciones educativas para prevenir los riesgos en esas dos situaciones, ¿cierto? Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que tenemos que conocer, familias? Esos programas, ¿cierto? Porque a veces no los conocemos. Y conocer ese tipo de programas que están en nuestro territorio nos favorece al proceso terapéutico de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, la tarea de familias es conocer un poquito sus territorios, qué hay, qué programas existen, qué hay desde el componente de salud mental, qué hay desde el componente de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en los colegios de asentadas, para que estos temas sigan estando en las agendas. Bueno, entonces estábamos hablando de que existen los factores de riesgo y existen los factores protectores en cada uno de estos entornos. Ahora, familias, vamos a participar y vamos a hablar de factores de ustedes, que son esos factores de riesgo en el entorno hogar. La violencia intrafamiliar. Muy bien. ¿Qué más? El respeto mutuo, tanto de ellos hacia uno como uno hacia ellos. Pero estamos en factores de La crítica destructiva. ¿Qué más factores de riesgo Factor encontramos de en el riesgo entorno es la hogar? falta de comunicación. Muy bien. ¿Qué otro El rechazo. factor de riesgo? El ¿Qué otro abandono. factor de riesgo? Uno de esos. Crítica constante. Muy bien, muy bien. ¿Y cada La uno de mentira. ustedes cómo está en esos factores de riesgo? ¿Han identificado los factores de riesgo a nivel familiar? ¿Cierto? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque los muchachos hacen un proceso importante en la institución,
pero nosotros como familia también tenemos que evaluar un montón de cosas. Y siempre hemos dicho, el proceso de terapéutico en la institución, hay 3 actores importantes: el paciente, si uno de los 3 no caminamos juntos, el proceso terapéutico va a ser difícil cumplir con las expectativas y con los objetivos propuestos. Entonces, por eso el abordaje con la familia es muy importante, que la familia identifique cuáles son esos factores de riesgo que tienen, que influyen en la condición clínica de sus hijos y de sus hijas, pero también cuáles son esos factores protectores que tienen para que los fortalezcan y se pueda fortalecer dinámicas familiares a través de ¿qué? Del diálogo asertivo, desde la no anulación de las personas, ¿cierto? Desde la participación, desde el reconocimiento del otro, ¿cierto? Porque a veces inconscientemente anulamos, y cuando anulamos generamos también un montón de situaciones a nivel familiar. Entonces, familia, tarea: verificar los entornos que ustedes tienen, donde viven, ¿para qué? Para que busquen alianzas y aliados en el proceso terapéutico de sus hijos y de ustedes. Segunda tarea: evaluar cómo está el entorno hogar, ¿cierto? Hacer una radiografía de la familia y identificar cuáles son esas situaciones que están influyendo o no en esa situación que ahorita tienen, ¿cierto? Que para nadie es fácil. Para nadie es fácil y para ninguno de ustedes es fácil estar lejos de sus seres queridos. Pero como les dije ahorita, el trabajo es de 3. Bueno, ¿cuál es mi rol como familia en el acompañamiento de mi hijo y de mi hija en el proceso terapéutico? Pero también cómo el entorno educativo, el entorno comunitario, el entorno institucional, o encuentro factores de riesgo, ¿cierto? Recuerde que ahorita hablábamos que en el educativo encontramos un factor de riesgo que ahorita influye mucho, que es el tema del bullying, ¿cierto? La influencia que los compañeros están haciendo de nuestros hijos. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso hay que comunicarlo. Cuando ustedes se den cuenta que sus hijos tienen un riesgo en el entorno educativo, hay que hacerlo saber a la institución, porque muchas veces pasa lo que pasa en la casa, que no nos damos cuenta de las cosas y tenemos que estar mencionándolas, porque de la única manera que podemos trabajar anulándolas, ¿cierto? Porque también las anulamos. El profesor que no es empático con nuestros hijos también influye, ¿cierto? Influye el no acompañamiento en el proceso educativo por parte de la familia. Entonces, mire, familias, que el tema de la salud no es solo desde la salud como tal, influye muchos factores, pero también como en el territorio yo busco alternativas que me puedan ayudar, ¿cierto? Yo tengo los chicos de especiales, ¿cierto? Todas las familias saben que tenemos también un grupo de 26 chicos con discapacidad intelectual y autismo, y tenía una mamá muy sola, con muchas dificultades a nivel emocional, y siempre la orientaba a que participara de los grupos del adulto mayor de su municipio. Lo hizo y la calidad de vida de ella ha mejorado absolutamente, absolutamente. Entonces, mire que no es solamente las actividades para ellos, sino también para ustedes, ¿cierto? Salir a caminar, realizar una actividad que les guste, porque a veces también a nivel familiar los papás, las mamás nos cargamos solamente desde el tema laboral, también nos cargamos desde la crianza de los hijos y se nos olvida también nuestro estado de salud mental. Entonces, ¿cómo gozo y disfruto de eso? Que en mi barrio hacen los aeróbicos, voy y participo de los aeróbicos, que mi esposo trabaja y está afiliado a una caja de compensación y quiero ir a hacer un curso de cocina, aprovechen y hagan el curso de cocina. Es que eso es salud mental, familias, y están a la mano, y son programas de bajo costo, o sea, no necesitamos mucha plata para eso, ¿cierto? Desde el entorno comunitario, mire que yo ahorita les mencioné, entonces está en la Casa de la Cultura, está deportes, está, ¿qué más puede haber familias en el entorno comunitario? ¿Qué creen qué más podemos encontrar en el entorno comunitario? Las acciones La iglesia. culturales, cena.
Ujú. Las acciones Muy bien, comunales, el SENA, muy bien, nos brindan muy bien. muchas buenas propuestas. Sí, entonces miren, familias que a veces no conocemos la información, ¿cierto? A veces vemos pasar las familias con los muñecos de Navidad todos bonitos, pasando y nos las ve pasando por la ventana y pregunta y resulta que era un curso de la alcaldía gratis, ¿cierto? Y eso ayuda, eso contribuye, ¿cierto? Desde el entorno institucional, que es el tema de las EPS, ¿qué creen ustedes que qué factores de riesgo existe frente a este entorno? El acceso a las A diferentes los formas de servicios. atención. Excelente. Pienso que, y se ha identificado que una de las grandes problemáticas que tiene el sistema de salud en Colombia son las barreras de acceso, ¿cierto? Y eso lo tenemos que mejorar. Pero también, ¿cómo lo mejoramos? Recuerdo que cuando trabajaba en un municipio en la Secretaría de Salud, teníamos muchas quejas de una EPS, muchas, 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 y esa EPS no tenía liga de usuarios. Y hicimos la convocatoria para conformar la liga de usuarios en ese municipio. Esa EPS podía tener que cerca de 3.500 afiliados. E hicimos la convocatoria para conformar la liga de usuarios que participa, que lo representa a todos los usuarios, y da la casualidad que llegó solo 2 personas. Y estábamos llenos de quejas de esa EPS. Y no había ni una queja por escrito de esa EPS, pero uno siempre escuchaba la inoportunidad en las citas, que no me autorizan una cosa, que la otra, todo. Y en el momento de convocar a las personas para buscar planes de mejoramiento a la EPS, 3.500 afiliados y solamente participaron 2 personas. Recuerden que existen los buzones de sugerencia, los buzones de reclamo, los buzones de solicitudes, incluso nosotros también los tenemos. Y las instituciones prestadoras de servicio de salud también lo deben de tener y lo deben de tener obligatoriamente. Cada vez que les pase algo desde el tema de salud, escríbanlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una veeduría que está verificando todo eso y buscando continuamente planes de mejora, pero pasa lo que nos pasa siempre. Siempre nos quedamos desde la crítica, pero nunca lo hacemos oficial. Y cuando no lo hacemos oficial, no podemos mejorar. Entonces, ese es el llamado. ¿Listo, familias? Otra tarea, estar muy pendiente de esos servicios de salud y si no están de manera oportuna, quejarnos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en todas partes, si en el entorno educativo hay situaciones que no nos convencen, que sabemos que están generando riesgos a nuestros hijos, también hay que mejorar continuamente con la prestación del servicio, es a través de ustedes, del apoyo, pero también de esas sugerencias, también de esas observaciones que ustedes hacen, porque si no, siempre vamos a creer que la tarea la estamos haciendo bien. Bueno. Desde el componente de salud, ¿cierto? De apoyar tanto los entes territoriales, las EPS y las familias en cada entorno. Entonces, desde el entorno familiar, súper importante que todos tengan afiliación al sistema de seguridad social en salud. No tener un seguro que nos respalde es gravísimo, ¿cierto? Porque nadie está libre de que pase alguna cosa. Entonces, siempre nos quejamos del copago, que de los 3.500, que de los 6.000, pero si yo no tengo seguro y me fracturo una pierna, ¿cuánto vale esa atención, cierto? Entonces, estar muy pendientes de yo dejo de trabajar hoy familias, ¿cierto? Si cumplo criterios de SISBEN, que hay unos puntajes que ya son por grupos A, B, C, D. Si yo cumplo esos criterios y hoy me quedé sin empleo, automáticamente yo debo de pasar a una modalidad que se llama movilidad. O sea, paso de ser contributivo a subsidiado, ¿cierto? No se pueden quedar sin salud familias. Importante, antecedentes familiares, no solamente desde el tema de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto? No solamente de antecedentes familiares de salud,
como la hipertensión, la diabetes, cáncer, sino también antecedentes familiares desde el componente de salud mental. Es importantísimo verificar y conocer si hay antecedentes familiares de enfermedad de salud mental y dárselo a conocer al equipo psicosocial. Autoconocimiento de la salud física y Una mental es muy preguntita. importante. Pregunta. Mira, yo también pienso que no tanto pues lo que acabas de decir, sino también como en las personas que acceden a los psicoactivos. También Sí. eso, a mí me han dicho que eso también afecta mucho al uno dar a luz a, pues, un bebé estando con una persona pues, que tenga tanto vicio metido en su cuerpo, ¿cierto? Sí, por Eso eso en también los afecta ingresos, mucho. por eso en los ingresos que hacemos de cualquier paciente de la institución o incluso cuando ustedes consultan con su EPS, se pregunta cómo fue esa etapa gestacional, si se presentaron dificultades, si hubo consumo de sustancias psicoactivas, si hubo violencia intrafamiliar, si hubo estrés. ¿Por qué? Porque eso influye directamente en la gestación. Entonces uno a veces cree que eso no pasa nada y resulta que sí pasa. Entonces por eso es muy Sí. importante, familias, en el momento de que le pidan la información, ser muy honestos. A veces nos da pena y nos da vergüenza, pero hay que abordarlo y hay que trabajarlo, ¿cierto? Porque si En no la lo reunión mencionamos, del no lo sábado, trabajamos. porque lo vi en la reunión del sábado, que la psicóloga Ana nos comentó como un poco de eso, que Sí. tanto eso afectaba mucho también a los niños y a uno como persona pues adulta también nos afecta demasiado. Entonces, Sí, por digo eso que eso ahorita también es el un tema, daño para claro que sí, por eso ahorita el tema de salud, dentro de las rutas integrales, toda la ruta de atención prenatal, ¿cierto? De la gestación, ya lo quieren abordar también desde un enfoque más psicosocial. No es que la gestante tenga el peso y la talla ideal, sino también abordar todos esos factores, ¿cierto? Que están viviendo. ¿Por qué? Porque eso influye, ¿cierto? Si yo pasé todo mi embarazo estresada, llorando, con depresión, eso va a influir. Si yo pasé todo mi embarazo trabajando, eso va a influir. Si yo pasé todo mi embarazo consumiendo licor, eso va a influir, ¿cierto? Pero es eso. Entonces ahorita el modelo de salud que busca no solamente abordar la enfermedad, sino también abordar todas esas prácticas de autocuidado y reducir todos los factores de riesgo posible. Hacer un acompañamiento desde la gestación y todos los cursos de vida. Yo les decía ahorita, hay municipios, hay territorios con más capacidades que otras. Entonces yo no puedo comparar, por ejemplo, Medellín, que es un municipio grande, que es una capital grande, que incluso tiene más presupuesto que el mismo departamento, y compararlo, por ejemplo, con Arboletes. O sea, no, porque el acceso es diferente. Pero eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes, cuáles son esos factores de riesgo que yo tengo y cómo de alguna manera busco en esos entornos que ya los abordamos apoyo para disminuir riesgos. Familias, desde el entorno educativo, ¿cuál es el rol del entorno educativo? Promover el autocuidado, medidas de bioseguridad, información, educación y comunicación en salud. O sea, el entorno educativo no solamente está diseñado para enseñar matemáticas, inglés, español, no. También está diseñado para enseñarle a los estudiantes prácticas de autocuidado y eso tiene que estar incluido en su pensum, ¿cierto? Tienen que tener unas actividades educativas con los alumnos y esas actividades educativas se trabajan articuladamente con los municipios, con las diferentes secretarías, en busca de qué? De impactar de manera positiva esos entornos, ¿cierto? Y generar factores protectores. Desde el entorno comunitario, identificar determinantes sociales, de la familias. Desde el comunitario es muy importante identificar esa oferta institucional que tengo en mi barrio, en mi vecindad, a través de que de las juntas de acción comunal, a través de que de los grupos juveniles de las diferentes iglesias, a través de qué familias
de todas esas organizaciones que están al lado de nosotros. Desde el entorno laboral, o sea, es responsabilidad de todos los empleadores promover hábitos saludables, identificar signos de alarma, la mitigación del riesgo. Por eso es que ahorita está ese profesional de seguridad laboral acompañando estos entornos laborales. Que hablábamos ahorita, que se nos escapa una población muy importante que trabaja en el sector informal, ¿cierto? Y que ahí tiene que actuar el territorio para reducir riesgos en ellos. ¿Listo? Familias, esto es un pequeño entorno, entonces está la escuela, está el SENA, está la EPS, está la alcaldía, está la entidad territorial, está la IPS, por acá está el ICBF, está la Defensoría, y cada uno de ellos, familias, cumple un rol muy importante en la dinámica social de cada uno de nosotros. Importante identificar qué instituciones, qué programas están en mi barrio, donde yo vivo, y cómo ellos me pueden generar apoyo en qué, no solamente en el proceso terapéutico de nuestros hijos y de nuestras hijas, sino cómo me pueden fortalecer frente a todos los otros ámbitos o habilidades que queramos fortalecer a nivel personal y a nivel familiar, ¿cierto? Conclusiones. Familias. Una familia es mucho más que resolver necesidades básicas, ¿cierto? Como la alimentación y el vestido, pues tiene una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de todos los seres humanos. Allí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras familias nos conducen en formas de ver el mundo, pensar, comportarnos y valorar la vida y los otros. Es importante conocer las rutas de atención en la oferta institucional, que puede ser de gran ayuda para el proceso terapéutico de nuestros hijos, de nuestras hijas, e incluso de nosotros mismos. Entonces hoy queríamos tener este tema, ¿cierto? Para que ustedes conozcan, familias, que existe la oportunidad de generar otros apoyos, otros recursos desde los diferentes entornos. No sé si tienen alguna duda, si les gustó, si ya conocían un poquito. Doctora, muchas gracias, porque de verdad es muy importante generar conciencia sobre todos esos puntos de apoyo y esos entornos como usted estaba mencionando, para uno saber cómo puede recurrir y beneficiarse, pues como familia y a la vez el paciente. Muchas gracias. No, con todo el placer del mundo. A mí este tema me encanta, ¿cierto? Porque son redes de apoyo. Lo que yo les decía ahorita, una vez se desconoce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos centramos en una dinámica muy cuadriculada, pero cuando nos damos la oportunidad de conocer, y no solo de conocer, sino buscar otras actividades que me favorecen, empezamos a entender que es importante desarrollar otro tipo de actividades, tener a nuestros niños y a nuestras niñas ocupados en actividades sanas, que aprendan a hacer un oficio, que desarrollen habilidades artísticas, musicales, y que eso lo encuentran familias en una alcaldía, en una casa de la cultura, gratis. Entonces, es eso, familia. O sea, el tema no es económico. El tema es conocer la oferta institucional para buscar redes de apoyo. Esos son redes de apoyo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Que ya... No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es muy valioso toda la información que usted nos acaba de compartir. Yo apenas, pues mi niña lleva 15 días aproximadamente, va a gustar 15 días allá, y de verdad que me he sentido muy satisfecha hasta ahora con todo el programa que ustedes nos ponen en las manos, toda la ayuda que nos brindan. Ahí me voy empapando de los temas con ustedes. Igual cualquier duda, si tienen duda de salud, si tienen un problema con la EPS, con alguna cosa, con todo el gusto del mundo les apoyamos. Acá el último arrocito que hay ahí. Ay, sí, yo quiero arroz. Tengo hambre. Yo estoy con una ensalada. Bueno, listo. ¿Algo más, familias? Todos tenemos hambre, ¿cierto? Sí, todos. Estamos cansados. Ana, creo que ya terminé.
Bueno, Sandrita, no, muchas gracias por este tema académico. Yo creo que nos da muchas herramientas y muchos bagajes de estos entornos protectores y nos hace caer en cuenta de muchas cosas que realmente no sabían. Yo creo que las familias también hoy aprendieron algo. Pónganme en el dedito así, si realmente les llegó a ustedes este tema que es tan necesario para nosotros. Entonces, familias, una vez más, muchas gracias. También a Sandra por estar acá con nosotros en este espacio. Gracias, gracias, gracias. También vamos a ir a comer porque también tenemos mucha hambre. Y les deseamos pues a todos que tengan una muy feliz noche. Entonces nos vemos el sábado con el espacio de formación académica del doctor Ramón. Muchas, muchas gracias. Por acá, Gracias. Sandrita, te están dando Gracias. muchos aplausos. Muchísimas gracias por la excelente Aplauso, exposición. aplauso, gracias. Morelia, Irma Piedradita, siempre bendiciones, gracias. Don Hernán, muy interesante el tema y excelente exposición. Dios los bendice a todos. Y así, muchas felicitaciones. Nos vemos, que les vaya muy, muy bien. Hasta luego, Feliz familia. noche, Feliz gracias. noche. Hasta luego. Saludos, Andrés. Saludos, Andrés. Les voy a dar el saludo a Andrés mañana. Saludos a Raquel, muchos saludos a También Raquel. también a Claro Raquel. que sí.